Pues ahora sí que sí, bienvenidos a esta primera masterclass de FI, porque la anterior fue bajo el nombre de la Caja Company. Así que, bueno, el objetivo de este espacio es dar continuidad a ese objetivo que tenemos, que es compartir herramientas, aprendizajes, reflexiones que al final nos ayuden a hacer un marketing más estratégico, más medible y más real. Esta visión conecta directamente con el cambio que hemos vivido como compañía, ¿no? Porque precisamente este equilibrio entre lo racional y lo creativo, entre los datos y las ideas, es lo que nos ha llevado a transformarnos a FI, si no nos seguís y estáis viendo todo este proceso. Un nombre que representa nuestra forma de entender el marketing, con precisión, con belleza, con estrategia y con objetivos. Y hablando justamente de este equilibrio, nos vamos a meter en un tema que justo está desequilibrando a muchos equipos de marketing, y es la medición de datos con GA4, que nos hace llevarnos a un montón de preguntas, ¿no? ¿De verdad estamos midiendo bien? ¿O simplemente nos estamos acostumbrando a lo que GA4 nos está mostrando? ¿Por qué no coinciden los datos de GA4 y Google Ads, por ejemplo? ¿Es tan difícil tener un informe que sea útil y que sea fiable? ¿O estamos tomando decisiones con datos que son incompletos sin saberlo? Pues bueno, para responder estas preguntas y otras muchas más, hoy contamos con José Gabriel, CEO y fundador de FI. Además, es matemático de formación, con lo cual esto de los datos pues lo tiene muy asimilado y con bastante expertise. Es profesor en escuelas como The Valley Business y creador de la metodología Super. Lleva más de 20 años ayudando a marcas a convertir datos en decisiones y sin perderse, por supuesto, en tecnicismos ni depender de una única herramienta. Por eso, en esta sesión hoy lo que vamos a abordar son los principales problemas que presenta GA4, las implicaciones reales que tienen en el día a día y también pues aportar soluciones que proponemos desde FI para medir con mayor claridad y con precisión. Así que, bueno, como sabéis, podéis ir dejando vuestras dudas en el chat, que iremos respondiendo a medida que se va desarrollando esta charla. Y nada más, ya todo tuyo, José. Genial, pues muchas gracias, Esther. Como hacemos en las sesiones que llevamos hasta ahora, si queréis, como yo voy a estar más centrado en la presentación y en contar lo que tengo que contar, si queréis ir haciendo preguntas por el chat y luego después de cada sección, que ya os adelanto que tenemos 4 seccioncitas en la sesión de hoy, pues Esther, tú o si hay alguien por aquí del equipo, Génesis o Robert, que los he visto por ahí, hacéis como un recopilatorio y tú me lanzas las preguntas y vemos un poco qué podemos responder después de cada sección, si las hay, o si no, pues al final de todo también, ¿vale? Yo creo que si hay, mejor después de cada sección y así no hablo yo del tirón aquí media hora, que puedo... Sí, es un poco más dinámico, ¿no? Sí. Lo hacemos así y yo estoy pendiente de lo que vayan poniendo. Venga, genial. Pues vamos a empezar. Mira, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia cuando me has presentado, que suele ser habitual, ¿no? Y es que cuando en una charla me presentan y dicen que soy licenciado en matemáticas, pues claro, la gente siempre piensa lo mismo, ¿no? De que este tío debe ser un friki de los datos, un apasionado de las métricas o alguien que está todos los días con números. Pero la verdad es que a lo mejor últimamente sí ha sido así, pero no por ser licenciado en matemáticas. Lo pienso, que eres un poco friki de los datos. Pues nada más lejos de la realidad. Bueno, a lo mejor sí que soy un poco friki, orgulloso de ser friki además, pero no porque haya estudiado matemáticas, ¿no? Que hay gente que dice, claro, es que como he estudiado matemáticas, porque además las matemáticas que yo estudié hace ya muchos años, hace 25 años que acabé la carrera, yo estudié en lo que se llamaba matemáticas fundamentales, que es la matemática más teórica, ¿no? Entonces, pues paradójicamente, en mi carrera yo vi muchas más letras que números, era todo teorema, demostraciones, estas cosas, ¿no? Muy teórico todo. Entonces, poco que ver con lo que hoy desde nuestro sector del marketing podemos entender como datos o analítica aplicada, ¿no? Así que, bueno, aunque el título diga matemáticas, pues eso, yo no salí saliendo de la universidad sabiendo más de métricas de negocio que alguien que hubiera estudiado económicas, por ejemplo. Seguramente un economista tenga más capacidad de análisis numérico que yo. De hecho, hoy aquí tenía que acompañarme a Héctor, que es uno de nuestros súper expertos en FI, especializado en analítica, precisamente, pero por un tema médico, pues no ha podido estar hoy aquí conmigo, y él sí que es el súper friki. Yo tengo una orientación más de negocio, pero bueno, al final también, si hay alguna pregunta técnica, espero poder responderla, y si es súper técnica, pues tomaremos nota y se la pasaremos a Héctor para que en los próximos días os la vaya respondiendo, ¿vale? Entonces, os cuento todo esto porque creo que es una buena manera también de entrar en el tema de hoy. Ahora os diré un poco en qué va a consistir la sesión, ¿no? La charla, como veis, se llama GA4 está roto y alternativas para una medición eficaz. Ya que
en el fondo, esto no va solo de una herramienta, ¿no? Va de cómo nosotros, los que estamos aquí viendo un poco vuestros perfiles, veo pues, que hay mucha gente de marketing, obviamente, algún creativo, estrategas, emprendedores también, CEOs, etcétera. Y esto va de cómo tenemos que enfrentarnos a un mundo de datos que en teoría debería ayudarnos y simplificarnos la vida en los negocios, pero que en la práctica se ha complicado mucho en los últimos años por muchas cosas, pero seguramente una de ellas es GA4, ¿no? Entonces, ya digo, que yo no vengo aquí como matemático, ni como data scientist, ni como el que más sabe de modelos de atribución, porque no lo soy, sino vengo como alguien que vive en el día a día los problemas de una herramienta que debería ayudarnos y que en muchos casos nos genera más ruido que claridad. Y desde esa honestidad, así lo digo, quiero compartir con vosotros lo que yo he aprendido y hacia dónde creo que debemos movernos, ¿no? Entonces, estas son las secciones que tiene la sesión de hoy. Creo que va a ser una masterclass relativamente cortita. Espero que así aguantéis la mayoría hasta el final. No va a ser una masterclass de 1 hora como otras que he hecho. Yo lo que tengo que contar quiero que se cuenta en 25 minutos, media hora o así. Y luego, pues ya las preguntas que pueda haber. A lo mejor un poquito más, porque hay una parte de demo práctica, de una herramienta que os voy a enseñar en la práctica y que ahí a lo mejor me extiendo un poco más. Pero no es una masterclass muy larga. Y como veis, tiene 4 secciones. Primero vamos a hablar del problema. Seguramente esto sea lo más conocido por todos, o sea, los problemas que está generando GA4 y, bueno, una tormenta perfecta que también se ha juntado alrededor de GA4. No todas las dificultades, no todos los retos que tenemos son culpa de Google ni de GA4, la verdad es que no, pero es un punto importante, ¿vale? Y luego veremos las consecuencias para el negocio, ¿vale? Para el negocio y para los equipos y para muchas cuestiones, ¿no? Seguramente estas 2 partes serán las que habrá cosas que muchos ya sepáis. Espero que otras no. Porque creo que todos tenemos un poco el rum de que, joder, GA4 pues tiene dificultades, es mejorable, etcétera. Pero yo también cuando me puse a investigar para preparar en profundidad esta charla, yo mismo descubrí cosas que a lo mejor no era plenamente consciente, ¿no? Y eso es lo que espero de estas 2 primeras secciones. Y luego en la tercera es donde espero, pues a lo mejor entrar en terrenos un poco más desconocidos, donde vamos a ver las posibles soluciones. O sea, mi idea de hoy aquí es que os vayáis con ideas para cómo mejorar o complementar GA4, ¿vale? De nuevo, habrá algunas cosas que seguramente los conozcáis y espero que otras no. Y para acabar, como digo siempre, para todos los valientes que aguanten hasta el final, va a haber un bonus track. El bonus track es algo que queremos ofreceros de manera gratuita. Siempre lo digo, estas sesiones que organizamos desde FI están totalmente alejadas de lo comercial. No venimos aquí a vender nada, venimos a compartir conocimiento. Por supuesto, si aquí hay alguna marca que está interesada en contactar con nosotros, lo puede hacer, pero por fuera, no por esta sesión, porque no es una sesión para nada de venta. Y no solo que no es de venta, sino que lo que vamos a hacer es daros la posibilidad de acceder a un servicio totalmente gratuito. Es decir, no quiero adelantar mucho más, no quiero hacer spoiler. No va a poder ser para todos porque, mira, llevamos por más de 100 personas. Estoy encantado de que este tema levante tanto interés. Entonces, haremos una especie de, ya lo explicaremos, de dinámica fuera del evento para decidir a qué personas podemos darle algo que creo que tiene mucho valor y que va a ser gratuito. Y eso es para todos los que aguantéis hasta el bonus track. ¿De acuerdo? Así que nada, pues si queréis, vamos a empezar con la primera sección, ¿no? Que es el problema, ¿no? A ver, cuando Google anunció que la versión anterior, ¿no? Que Universal Analytics desaparecía y que todos debíamos migrar a GeO4, pues sí o sí, bueno, nos lo vendieron como un gran paso adelante, ¿no? Como era el futuro de la analítica digital. Un cambio que era necesario para adaptarnos a un mundo cookieless, ¿no? Esta era una de las claves, ¿no? La famosa desaparición de las cookies, que luego no ha ocurrido tal cual Google dijo que iba a pasar, como supongo que todos sabéis, y si no, luego podemos hablar un poquito de esto. Pero uno de los puntos por el que Google vendió que había que cambiar era porque íbamos a un mundo cookies. Luego también es verdad que GA4 no es 100% cookies, todavía utiliza algo de cookies, ¿no? Como luego veremos también. Pero bueno, había más cosas, estaba todo los nuevos retos de privacidad, la legislación, especialmente en Europa, un poquito también en Estados Unidos, los cambios en el Customer Journey, ¿no? Que esto fue lo que hablamos justo en la masterclass anterior, que por cierto, si no estuvisteis, alguno de los que estáis por aquí, pues está por ahí en nuestro canal de YouTube, de FI, o en LinkedIn, seguro que la podéis encontrar si me seguís a mí o
o a la página de FI, ¿no? Entonces, bueno, todo sonaba muy bien. O sea, la narrativa, la verdad es que era impecable. Y siendo honestos, yo creo que todos estábamos ilusionados, ¿no? Esperando algo mejor, una evolución lógica, una herramienta que fuera más robusta y que nos diera una forma de medir más precisa. Pero la realidad fue más bien otra, ¿no? Y es que en lugar de evolucionar, creo que nos metimos todos en un terreno un poco pantanoso. Porque GA4, para mí, ha roto algo que es sagrado en marketing digital. Sagrado, que es la confianza en el dato. Y aquí no estamos hablando de si la interfaz es más bonita o más fea, o cuesta un poco más aprenderla o no, que también hay un punto ahí con la interfaz, pero lo que es grave es lo que está por debajo, ¿no? Los cimientos, porque cuando la base de algo es frágil, pues todo lo demás se tambalea, ¿no? Entonces, GA4 prometía evolución, pero rompió esa confianza. Y cuando los marqueteros no confiamos en los datos, pues todo el castillo de decisiones empieza a resquebrajarse o por lo menos a tambalearse, ¿no? Pensemos en el día a día, ¿vale? Por ejemplo, antes, con Universal Analytics, supongo que todo el mundo sabe cuando hablo de Universal Analytics que eso es la versión anterior de Google Analytics. Pues si hay alguien no tan técnico, lo explico, ¿no? O lo podemos llamar GA3, si queréis, ¿vale? La que dio paso a GA4, ¿ok? Entonces, con Universal Analytics, bueno, pues podríamos tener debates estratégicos, yo recuerdo, ¿no? Desde los principios de GA4, pues hablar entre técnicos y negocios sobre, bueno, qué campañas escalar, qué canal estaba aportando más valor, qué audiencia era más rentable, etcétera. Hoy, a día de hoy, yo lo que veo en mi entorno, y trabajamos para muchas marcas, primero para nosotros mismos, obviamente tenemos analítica de FI, pero luego para todos los clientes que trabajamos, es que muchas de estas conversaciones estratégicas se han convertido en discusiones interminables a veces sobre por qué GA4 dice una cosa y Google hace otra, por qué el informe no coincide el de hoy con el del año pasado. Dedicamos mucho tiempo a hablar de si el dato es correcto o no y de la calidad de los datos. Y esto ya tiene una consecuencia clara, ¿no? Que hemos pasado de hablar de negocio a hablar de discrepancias técnicas. Y esto es un problema, de verdad, porque al CEO, al CMO, al director de e-commerce o el rol que sea, no les importa tanto si el modelo de atribución es X o Y o si el evento técnico está configurado. Al final lo que les importa es, oye, ¿qué decisiones tenemos que tomar en base a estos datos, ¿no? Y ahí es donde yo creo, mi opinión, es que GA4 pues está fallando, ¿no? Y este es el punto clave del primer mensaje que quería compartir, ¿no? Y luego también, oye, además de preguntas, si alguien no está de acuerdo y dice GA4 para mí es maravilloso y es perfecto, también se admiten discrepancias, nunca mejor dicho, en ese sentido, ¿no? Pero para mí el mensaje clave es que la herramienta que debía aclarar ahora nos genera más dudas que respuestas. O sea, la herramienta que debía darnos respuestas ahora nos está generando preguntas. Y en lugar de simplificar, complica. Y en lugar de dar poder, pues nos quita autonomía, ¿no? Y por eso es por lo que digo que GA4 está roto, no porque no funcione, obviamente, sino porque ha roto la confianza. Y sin la confianza, pues es difícil darle ese valor al dato que para mí debe tener, ¿vale? Vamos con otro problema, ¿vale? La interfaz. Si antes hablábamos de la pérdida de confianza en el dato, también quiero hablar un poco, como os adelantaba, de la interfaz, de la experiencia de uso de GA4. Bueno, porque seamos claros, ¿no? GA4 no está pensado para todo el mundo. No está pensado, ni siquiera, ya no para todo el mundo, que por supuesto que no, pero ni siquiera para todos los profesionales del marketing. Es una herramienta, y señalo de la herramienta porque está diseñada como si el usuario ideal fuese un data scientist con mucho tiempo para navegar, crear informes y con ciertos conocimientos técnicos avanzados. Si visteis el vídeo que grabé para ponerlo en la landing de registro de esta masterclass, yo adelantaba ahí que para mí la clave es que hemos pasado de tener una solución, que era Universal Analytics, a una herramienta. Una solución es algo que te lo da todo más paquetizado, seguramente a lo mejor con menos opciones de configuración, pero que te da lo que su nombre indica, una solución. Mientras que una herramienta es algo con lo que tú te lo tienes que montar. A veces en el mundo del software los términos herramienta, solución y plataforma se confunden y llevamos a todo herramienta o a todo plataforma y no. Para mí Universal Analytics era una solución y GA4 es una herramienta, ¿vale? Como digo, una herramienta además que no es para todo el mundo. Esa es la realidad. Yo, como decía antes se supone que soy un poco friki de los datos. Ostras, a mí me costó la interfaz al principio. De hecho, ya os digo que prácticamente he desistido de usar GA4. Ya lo reconozco, ¿vale? Entro de vez en cuando porque sigue siendo el estándar del mercado
Y hay que tenerlo para algunas cosas. Ojo, ya hago aquí un primer spoiler también. No vamos a recomendar esta sesión que nadie desinstale GA4. GA4 hay que seguir teniéndolo, pero ya no puede ser nuestra única herramienta de analítica. Y ahora os enseñaré qué otras cosas estamos usando, por lo menos nosotros, ¿no? Voy a avanzar al siguiente slide, ¿vale? Los datos, ¿vale? Hablábamos antes, ¿no? Hablábamos de que se ha roto esa confianza, ¿no? En el primer slide. Y ahora en este último que acabo de poner hablábamos de cómo la interfaz nos complica. Pero es que hay un tema que es muy importante, que son las famosas discrepancias. Las discrepancias de los datos, ¿no? Porque ya no es solo que GA4 sea incómodo, ¿no? Es que muchas veces no cuadra con la realidad que medimos en otras herramientas, ¿no? O incluso con otras partes del ecosistema de Google, como también decíamos en ese vídeo que grabé de introducción, ¿no? No sé, por ejemplo, mira, voy a compartir con vosotros algunos datos que no los tengo aquí puestos, pero luego a lo mejor podemos mandar también los enlaces, la verdad, acabo de caer ahora, tengo unos enlaces de, bueno, si es que a poco que busquéis en Google reporter de datos de GA4 vais a encontrar un montón de webs, por ejemplo, en Search Engine Journal, que seguramente es una web que muchos sigáis, ¿no? Que un montón de usuarios han reportado diferencias de hasta un 50 o 60% en el tráfico que ven, midiendo con GA4 y midiendo con otras herramientas. O hasta un 30% de diferencia, ojo, eso es importante, entre GA4 y Google Ads, que está, como decía yo en mi vídeo, es también de las que más me sorprenden, ¿no? Porque, bueno, que al final pues haya herramientas, haya diferencias, discrepancias con herramientas de terceros, bueno, se puede entender, pero con el propio ecosistema de Google, a ver, también se puede entender, pero llama mucho más la atención. Se puede entender porque al final, si todos sabemos de dónde viene esto, lógicamente medir no es sencillo, cuando tú construyes una herramienta de medición, tienes que tomar muchas decisiones de cómo mides los usuarios únicos, de cómo mides la procedencia según una serie de reglas. Claro, cada herramienta pide sus reglas, tiene sus reglas. Pero, hombre, vale, unas diferencias de un 5%, un 10%, como teníamos históricamente, pues vale. Pero diferencias de un 50, un 60%, pues hacen que esto sea un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Entonces, ese punto 1, discrepancias entre Google, entre GA4 y resto de herramientas del mercado. Luego también hay un tema del filtrado del tráfico no válido, ¿vale? Que esto al final también provoca discrepancias, ¿no? ¿Cómo filtra cada una de las herramientas, ¿no? Porque, de nuevo, cada uno tiene sus reglas para filtrar. Hablo de bots, clics inválidos, etcétera. Y luego, para acabar ya la guinda del pastel, cuando estamos hablando de plataformas publicitarias, la primera, por supuesto, Google Ads, pero luego también Meta, TikTok, LinkedIn o la que cada uno más utilice, pues claro, todas las herramientas tienden a atribuirse siempre a la conversión, tienden a barrer para casa. Pero esto lo sabemos, ¿vale? Entonces hay que entrar en un terreno de modelos de atribución que es realmente complicado, por no decir imposible, para mi gusto, resolver con una herramienta cuyo propietario es Google, que resulta que es un player fundamental en las campañas publicitarias. ¿Vale? Nos vamos situando, ¿no? Con el ecosistema en el que estamos viviendo, ¿no? Venga, pues avanzamos hacia la sección de consecuencias. Yo creo que los problemas han quedado claramente planteados. Vamos a ver, antes de ir a las soluciones, vale, estos son los problemas, pero ¿esto qué implica? Porque, oye, hay veces que los problemas, pues sí, son un problema, pero no es tan grave para el negocio, no tiene tanto impacto y podemos vivir con ellos. Yo creo que no es el caso. Yo creo que estos problemas son complicados y tenemos que ya afrontarlos si no lo estáis haciendo, tanto si trabajáis en otras agencias, como si sois de marca, como si sois un freelance. Creo que ya hemos llegado a un punto en que esto no se puede pasar más por alto porque, como ahora veréis, estamos creando ciertas dificultades o problemáticas en los negocios para los que trabajamos, ¿vale? Y aquí voy a hablar de tres tipos de consecuencias. Consecuencias para el negocio, ¿vale? Consecuencias al final para las empresas y para su rentabilidad. Consecuencias para los marketeros, o sea, para los equipos de gente que trabajamos en esto, y consecuencias para los líderes, le he llamado, que son los que tienen que tomar ciertas decisiones, por englobarlo todo así en una palabra, ¿vale? Entonces, consecuencias para el negocio, ¿vale? Primero, decisiones erróneas. Esto es una obviedad, ¿no? Pero cuando confías en datos incompletos,
Por cierto, Esther, he pasado a la siguiente sección y no te he dicho si había alguna pregunta que queríais hacer o si me estáis escuchando bien. Me he tirado aquí a la piscina. Sí, no, y yo tampoco te he parado porque no hay Vale, preguntas en este primer bloque, creo que todo vale. claro. Vale, de momento como un bloque más de reflexión, yo creo que las preguntas seguramente van a venir más en el 3, si las hay, con lo cual podemos ir a la parte final, ¿vale? Venga, pues voy avanzando. Consecuencias para el negocio, como os decía. Decisiones erróneas, ¿no? El primer bullet point que pone ahí. A ver, cuando tú confías en datos incompletos, discrepantes o mal interpretados, al final terminas tomando atajos que son peligrosos, ¿no? Por ejemplo, podrías aumentar un presupuesto en campañas que parecen tener buen rendimiento en GA4, pero que en la realidad, si comparas con otras fuentes, pues no están trayendo el retorno que dice GA4, por no hablar del que dice Google Ads, que evidentemente a veces es fantasía pura, ¿vale? O al revés, ¿no? También podrías descartar canales que realmente están funcionando, pero simplemente a lo mejor la configuración de eventos que se ha hecho en GA4, que no es nada trivial, los invisibiliza. O porque la herramienta los filtra o los define de otra manera. Al final hay una distorsión que crea un sesgo sistemático. Y esto influye en el negocio y puede provocar pérdidas. Espero no estar siendo demasiado catastrofista, pero supongo que son cosas que la mayoría de los que estéis aquí seguramente sepáis. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces el día a día nos lleva por la senda que nos lleva y no tenemos a lo mejor el tiempo ni el foco para poner, pues eso, foco en esto, que es algo que está haciendo perder dinero a muchas de las empresas, si no a todas, con las que yo hablo a menudo. Yo hablo con muchas empresas, no solo con clientes de la agencia. Yo estoy en un grupo de emprendedores que es EO, que es una organización global, y hablo con muchos emprendedores. La semana pasada estuve en Suiza en un evento de 200 personas y yo, como venía con la masterclass en mente, hablé con muchos y la mayoría de CEOs y de directivos no están al tanto de esto. Y sí, pues usan GA4 y no saben que están perdiendo dinero por no implementar otras opciones, ¿vale? El segundo punto es la rentabilidad perdida, ¿no? Como veis ahí. Y aquí pues tengo algunos datos de respaldo, ¿no? Mira, busqué un estudio de SoftServe, realizado por una empresa que se llama Cofield Research, es como una de estas tipo Forrester o Gartner, que muchos conoceréis, ¿no? Estoy buscando una que sea fiable, ¿no? Y encontró que actualmente el 58% de las organizaciones a las que entrevistaron, 58%, admiten que sus decisiones claves, las decisiones fundamentales, están basadas en datos inexactos o inconsistentes y que esto les ocurre la mayor parte del tiempo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues al final inversión desperdiciada, menos retorno del marketing. Oye, que es que el marketing no funciona, ya barriendo un poquito para casa, ¿no? Barriendo para los marketeros. Claro, no funciona. A veces sí funciona, pero claro, si nos estamos basando en datos erróneos, en datos inconsistentes, en datos contradictorios, pues es difícil tomar ese tipo de decisiones, ¿vale? Y la tercera, y también muy importante, porque al final todo puede influir en la rentabilidad del negocio, pero son cuestiones distintas, ¿no? Para mí la tercera es, le he llamado la menor velocidad de reacción, ¿no? Y es que uno de los grandes valores del marketing digital, cuando llegó Internet y todo esto, los que seáis más jóvenes no lo recordaréis, pero hubo una época en la que no había Internet, yo sí la recuerdo, y cuando llegó Internet, pues una de las promesas que traía, ¿no?, era la capacidad de, bueno, tener una serie de información digital que nos permitiera pivotar rápido en algunas ideas, ¿no? O sea, detectar qué funciona y qué no, ajustar, iterar, ese tipo de cosas. Y fue así durante un tiempo, pero de verdad creo que con GA4 esta velocidad está comprometida. Porque al final, si tienes que esperar el análisis técnico, el depurar los eventos, es que el especialista en analítica corrija las discrepancias, el entender por qué esto es así y el otro informe de otra manera, ya ha llegado tarde. Con la velocidad a la que va hoy el mundo, ya has llegado tarde. Cada hora que pasas esperando datos limpios, pues es un tiempo que hemos perdido, ¿vale? Y además hay diferentes estudios académicos que confirman que esa calidad de datos tiene una correlación directa con el rendimiento empresarial, totalmente, ¿vale? Ya digo que luego al final también compartiremos todas las fuentes. Mira, estoy mirando de reojo algunos de los Sí, comentarios. te iba a decir Venga, que te iba a parar un momento, José, sí, porque justo dale. antes, entre un bloque y otro, Carlos nos preguntaba si se conoce alguna explicación técnica de por qué no concuerdan los datos, ¿vale? Cuando habías pasado del diagnóstico a las consecuencias.
Sí, sí, hay varias. A ver, los datos ¿entre qué? Entre el propio ecosistema de Google, porque eso es un contexto, o entre otras herramientas externas. Pero bueno, si queréis respondo las dos, ¿vale? Entre el propio ecosistema de Google, las dos grandes herramientas que comparamos siempre es Analytics, o sea, GA4 ahora, y Google Ads, ¿no? Que son los que nos dan datos, ¿vale? Y ahí hay diferentes motivos técnicos, pero hay uno principal, y es que Google Ads, como todas las plataformas de publicidad, ante la duda, barren para casa. Ojo, esto no quiere decir que nos estén mintiendo descaradamente ni que se inventen las conversiones, ese tipo de cosas, que también lo he oído muchas veces, ¿no? No, es que las conversiones de que ponen en Google Ads es mentira. A ver, mentira es una palabra muy fuerte, no es que sean mentira, pero es que hay veces que en un mundo tan complejo como hablábamos en otra masterclass de un journey multi-touch point, donde una conversión nunca, casi nunca es directa, sino que ha venido un montón de cosas, ¿quién se la atribuye? ¿Con qué modelo? Entonces, cada uno tiene sus criterios. Entonces, eso es la primera diferencia. De hecho, fíjate que Elena Infante nos ponía que según GA4 ingresaron por Google Ads 7K y por Google Ads 43 en agosto, por ejemplo. Pues mira, ahí tienes un buenísimo ejemplo, Elena. Gracias por el dato. Y eso es porque seguramente habréis ingresado esos 44 y habrán intervenido otras fuentes, ¿vale? Que Google Ads está atribuyendo de alguna manera. Pero es que luego hay más motivos técnicos, ¿no? Ahora vamos a ver una serie de herramientas de medición alternativas, algunas a lo mejor conocidas por todos, y yo voy a haceros una demo de la que más me gusta a mí, por si os sirve, oye. Y claro, y ahí la diferencia es, bueno, lo explicaba antes, que cada una tiene sus criterios. Por ejemplo, una de las herramientas que vamos a ver es 100% cookies, de verdad. Porque GA4, por cierto, no sé si todo el mundo lo sabe, no es 100% cookies. O sea, no utiliza cookies, ¿vale? Mientras que una de las que vamos a ver sí que es 100% cookies. Entonces, eso ya lo cambia todo. Eso ya lo cambia todo. Aún así, las diferencias no deberían ser tan grandes como las que vemos, solo por el hecho de que una utilice cookies y otra utilice server to server para medir. Que si alguien no sabe estos términos, pues también que pregunte, ¿vale? Pero mira, me había parado también en un comentario, y perdonad por el parón, pero yo creo que es interesante que le demos voz también a los asistentes, ¿no? Y es que Daniel decía que la IA tendrá la capacidad de interpretar estos datos en poco tiempo. Muy bien, Daniel. Yo quería hacer un comentario respecto a eso, porque no sé si habéis oído, bueno, no sé si sabéis lo que son los MPCs. Bueno, tampoco podéis responder, pero si alguien lo pone por ahí. Los MPC servers, ¿vale? Esta cosa que se ha inventado la gente de Anthropic y los creadores de Claude. Básicamente es una manera, es un protocolo para intercomunicar todas las IAs. Viene a ser como el sustituto de las APIs antiguas, iba a decir, actuales, porque a día de hoy los MPCs todavía están en un modo un poco incipiente. Pero bueno, el caso es que Google Analytics ya anunció hace unas semanas que iba a tener su propio MPC server, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues efectivamente quiere decir que tú vas a poder hablar con Google Analytics, ¿no? Como si fuera a hablar con ChatGPT y le vas a poder hacer preguntas. ¿Esto qué va a solucionar? Si funciona, que esperemos que sí. Hombre, esto va a solucionar un poquito los problemas de interfaz, los problemas de tener que saber dónde buscar las cosas. Pero al final, si los datos que hay detrás están mal, la IA, las respuestas que te va a dar también son incorrectas. A lo mejor son incluso más incorrectas que un humano. Yo soy de los que soy un fiel defensor del uso de la IA, pero al mismo tiempo creo que los humanos faltaría más. Todavía tenemos un terreno donde la IA no llega y por eso estamos los profesionales, que es todo más relacionado con la intuición, con el criterio, más que con el conocimiento, con la sabiduría, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, la IA puede ayudar, pero si al final los datos que se están almacenando en la base de datos de la que tira la IA, llámase Google Analytics, llámase la que sea, pues claro, la IA te va a dar respuestas basadas en datos incorrectos, es decir, te va a dar respuestas incorrectas. Vale, voy muy rápido por... Fernando también te decía que echa de menos GA3, ¿vale? Hombre, y yo. Yo también. Y por limpiar las preguntas que llevamos, Javier Gómez nos pregunta que según nuestros clientes, ¿cuál es el porcentaje que usar Looker Studio para explotar los datos de GA4? No entiendo. Sí, yo sí lo entiendo. El porcentaje de clientes que usan Looker Studio para ver los datos en Looker Studio en vez de GA4. En nuestro caso es muy sencillo, el porcentaje es del 100%. ¿Vale? A todos les hacemos un Looker Studio, pero ya no solo con los datos de GA4, es una de las soluciones que ahora vamos a ver luego, sino con data propia. Me estoy adelantando, no quiero hacer spoiler, pero sí, la pregunta va muy bien encaminada porque al final
es mucho más sencillo, sobre todo para gente de negocio, insisto, si trabajáis en una marca o en una agencia para clientes que tenéis, oye, un equipo de un montón de marketeros con data scientists que están 100% dedicados a bucear con analytics, pues perfecto, GA4 puede ser una herramienta interpretable, pero seamos realistas, esto no suele ser la realidad. No suele ser que tengamos en los equipos, oye, una persona que se ha contratado para estar todo el rato atendiendo Google Analytics. Y si fuera así, bueno, ¿merece la pena pagar el salario a una persona para estar interpretando una herramienta que antes cualquiera podía interpretar? No lo sé. ¿Vale? Venga, avanzamos. Sí, creo que lo único que se nos queda pendiente es porque no concuerdan los datos entre GA4 y Looker Studio. No, entre GA4 y Looker Studio sí que deberían coincidir. Deberían, ¿no? Por eso. Si tú haces una conexión directa con el conector nativo de Looker Studio a GA4, ahí te va a coincidir todo. Porque Looker solo pinta. Looker no genera datos. Claro, Looker es poner la interfaz. Entonces, ahí sí que deberían coincidir. Si a alguien no le coinciden, pues a lo mejor... bueno, a ver, deberían coincidir. Ahora que lo estoy pensando bien, hay veces que aparentemente no coinciden. ¿Pero por qué digo aparentemente? Pues, por ejemplo, un tema de fechas. A mí me ha pasado, ¿no? También, oye, montas un Looker Studio y tiras y las fechas están en un formato distinto y por lo que sea... Uy, se ha cortado. ¿Me seguís oyendo? ¿O es que lo has puesto el mute, vale, Esther. Sí. Vale. No, pues que a lo mejor por el formato de fechas o algunos aspectos técnicos, es decir, podría haber algún caso en el que a priori no funcionan los datos, pero ahí sí que es algo solucionable. O sea, no hay un problema de que en esa exportación los datos no coincidan. En cualquier caso, yo siempre aconsejo una cosa. ¿Esto quién lo ha preguntado? ¿Javier? ¿Era? No, Janet Gambini. Janet, vale, bueno, para todos, da igual que lo haya preguntado, ¿no? Y es que yo siempre, lo que hacemos en FI es nunca utilizar los conectores nativos directamente, ¿no? Por ejemplo, si queremos pintar en Looker algo de Google Analytics, nunca conectamos directamente con Google Analytics o con Google Ads, nunca conectamos directamente con Google Ads. ¿Qué hacemos? Conectamos con una base de datos intermedia, que puede ser una Google Sheets, que es la solución más sencilla, o una BigQuery o una MySQL si tienes a alguien de equipo informático. Pero lo más normal es que te vuelca los datos a una Google Sheets y entonces desde ahí los pintas con Looker, ¿vale? Te vuelca los datos de manera automatizada, obviamente, con conectores que hay en el mercado. Y aunque eso no está cubierto por la sesión de hoy, si alguien tiene dudas, luego damos algunos, ¿vale? Algunos nombres. Bueno, les digo ya, está Supermetrics, está Power My Analytics, ¿vale? Son herramientas que te permiten volcar datos de un sitio a otro. Y está una que es una startup española, por hacer un poco también de barrer para nuestro propio país, que se llama Data Slayer, que por cierto es la que nosotros utilizamos ahora porque funciona muy bien. No la utilizamos por ser española, ¿no? Porque al final, pero da la casualidad que es una startup española y también pues el soporte es un poco más cercano. Y está muy bien, la verdad. Estas herramientas te permiten volcar datos de cualquier fuente, ya digo, una base de datos intermedia antes de pintar con Looker. Y eso facilita mucho el filtrado y muchas otras cosas, ¿vale? Venga, vamos a avanzar, ¿vale? Que nos queda un poquito. Consecuencias para, lo que decía antes, hablábamos de consecuencias, teníamos 3 tipos. Para el negocio, para los equipos, es decir, para los marqueteros y para los líderes. Vamos con las consecuencias para el equipo que no son menos, ¿no? Primero, horas limpiando datos. ¿Vale? Esto es así. El trabajo operativo de corregir etiquetas, verificar eventos que no se disparan, reconciliar GA4 con Google Ads, verificar filtros que no están descartando el tráfico que no es correcto. Bueno, todo eso al final consume tiempo. Hay un estudio también que encontré de Actian que dice que hay las empresas que habían evaluado, que por cierto eran de un tamaño mediano o grande, eso es verdad, pero que sus equipos de marketing, el 27% del tiempo se lo estaban pasando corrigiendo datos erróneos. El 27% del tiempo, ¿vale? Me parece una pasada. A lo mejor no todas las empresas es así. Yo, por ejemplo, creo que en fin no gastamos el 27% del tiempo limpiando datos, pero es que aunque gastemos el 10%, que a lo mejor si lo gastamos ya me parece una barbaridad, ¿vale? El segundo punto, tiempo mal invertido, porque, bueno, al final ese tiempo que dedicamos una vez que hemos encontrado dónde está el roto, hay que arreglarlo, el tiempo que invertimos en arreglarlo deja de invertirse en cosas que podrían generar más valor, ¿no? En cosas más creativas, en probar cosas nuevas, en explorar otros canales, en optimizar campañas, segmentar mejor o lanzar otras ideas, ¿no? Como decía. Y en lugar de eso, el equipo está apagando fuegos de data, apagando fuegos de analítica.
¿no? Entonces, bueno, creo que es evidente que no es la mejor situación, ¿no? Y luego, para acabar, la tercera consecuencia es que al final estamos relegando la estrategia. Y yo que igual que he dicho que en analítica no soy el mayor experto de España, en estrategia seguramente tampoco, pero sí le dedico mucho más tiempo y sabéis que he creado Súper y lo explicamos el otro día y tal, para mí la estrategia pues es la clave de todo, ¿vale? Es la madre de la que todo lo demás parte. Luego lo táctico es súper importante. Si haces la mejor estrategia, pero el especialista en paid media que está montando la campaña no lo hace bien, pues estamos igual de fastidiados, ¿vale? Pero desde luego la estrategia tiene que ser la clave de la que todo parte. Entonces, cuando el equipo está atrapado en lo operativo, ese pensamiento estratégico, eso que define hacia dónde va mañana, pues se desvanece. Se desvanece y es muy difícil que alguien con la cabeza ocupada en apagar un fuego, o sea, en depurar un dashboard, en explicar discrepancias entre plataformas, en arreglar los eventos, como decíamos antes, pues es muy difícil que pueda tener también la cabeza para pensar en el mapa estratégico, ¿no? O ver análisis de tendencias emergentes o pensar en nuevos productos. Es muy complicado. No se le puede pedir al bombero que está apagando el fuego que además esté pensando en qué se va a hacer de prevención en el próximo año, ¿no? No se puede. Entonces, pensando así, ¿no? Si tenéis al final un equipo con talento, con conocimiento, con ganas, pero en lugar de convertirse en talento en una ventaja competitiva, lo conviertes en un soporte técnico continuo, pues en lugar de servir al negocio, el equipo acaba sirviendo a la herramienta. Yo es que al final tengo la sensación, yo también he hecho de menos GA3, ¿no? O Universal Analytics, ¿no? Como alguien decía antes, ¿no? Porque al final siento que estamos dedicando tiempo a servir a la herramienta, a servir a Google, cuando debería ser al revés. Debería ser la herramienta la que nos sirva a nosotros, ¿vale? Y para acabar esta sección de consecuencias, y ya vamos con las soluciones, ¿vale? El tercer punto eran las consecuencias para los líderes. Como os decía, he llamado líderes, al final, por tener una palabra, a los decisores también le podía haber puesto, ¿no? A la gente que toma las decisiones, que en alguna empresa son... Si la empresa es más pequeña, pues a lo mejor es directamente el director general o el CEO que está ahí. Si no, será un CMO. O si es una empresa muy grande, puede ser hasta un técnico, ¿no? que tome esas decisiones. Entonces, vamos a llamar los líderes a los que toman decisiones. Estos líderes que toman decisiones están acostumbrados a tener que tomar ciertas decisiones con cierta urgencia, ¿no? Que lanzar, dónde invertir, o qué campañas parar, o qué mercados explorar, ¿no? Pero cuando la herramienta, como venimos diciendo, será duda, pues, o sea, le genera duda, pues todo eso genera una frustración, ¿no? Genera una confusión. Y entonces, sin esa confianza, pues las decisiones se toman con miedo, con miedo. Un estudio que se llama Data Decisions and Doubts, es de 2025, de este mismo año, insisto, luego pasaremos los links, ¿vale? Entrevistaron a 500 directivos de Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos, ¿vale? Y el estudio reveló algo muy significativo, y es que el 67% de estos líderes expresaron que sienten como que están perdiendo oportunidades críticas debido a la duda que le generan los datos porque no son fiables. Es decir, esto ya trasciende a los que nos dedicamos al marketing. Ya trasciende. O sea, ya esos líderes de nivel alto, altos directivos, también saben que la calidad del dato ya no es como era hace unos años, que hemos ido para atrás. O sea, en un mundo en el que, el mundo de Internet, ¿no? El mundo digital, el mundo del marketing, el mundo de la tecnología, en el que todo tiende a avanzar, y aquí tenemos ejemplos como la IA y muchas otras cosas, resulta que hay un área, que es la analítica, que ha ido para atrás y que tenemos dificultades que hace unos años no teníamos. Y eso tiene un impacto importante en el negocio. ¿Vale? Venga, vamos ya con la tercera parte. ¿Sí? Las soluciones. Bueno, seguramente algunos de estos logos que aparecen aquí los conoceréis, ¿no? Y cada una de estas herramientas responde a un enfoque distinto, ¿no? Y entonces, ya os adelanto que la idea no es abandonar GA4, como ponéis, sino lo que lo proponemos es complementar con alguna otra herramienta o
con lo que para mí es la mejor solución, que me la guardo para el final, que es una solución basada en datos propios. Mucha gente dirá, hostia, datos propios, eso es complicado. Ahora llegamos a eso, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias entre estas tres herramientas que están ya empezando a sonar como alternativas reales y fuertes a GA4. Algunas de ellas llevan mucho tiempo en el mercado, Matomo, Piwik Pro, tal vez la última en llegar ha sido Plausible. Por cierto, no sé si podéis ir poniendo por ahí si alguien utiliza alguna de estas herramientas. Yo te iba a intercalar la pregunta que nos hace Fernando, que ¿sí? Dice que ve que vas directamente ya por las alternativas, que si no hay solución a GA4, que ya hace tiempo desde Concept Mode 2 que asumió la pérdida de datos, pero no sabe si se puede solucionar de alguna forma. Oye, mi pantalla la veis, ¿no? Es que me ponen por ahí que yo sí. Carmen acaba de poner que no estás compartiendo. Pero vale. Ya, pero no se ve. Sí, se ve. Pues se ve que Carmen es un problema puntual tuyo porque el resto de gente dice que sí que la ve. Venga, pues continuemos, ¿vale? Por ahí dice Pablo que no utiliza ninguna de estas herramientas. Estoy seguro que habrá alguien aquí que utilice alguna de estas herramientas. Marfil, veo por ahí. Bueno, Marfil no es una herramienta pura de analítica, ¿no? Pero sí que te da bastante analítica, o al menos no nació como eso, ¿no? Pero te da analítica. Metricool no es una herramienta tampoco pura de analítica, es un poco Marfil, quiero decir, es una herramienta nacida para las redes sociales, que te da analítica de las redes sociales, pero aquí estamos hablando de analítica web, o sea, de lo que pasa en tu sitio web, ¿no? Como de sustituto a GA4, ¿vale? Entonces, quiero contarlo brevemente por qué, o sea, qué aporta cada una de estas y por qué creo que debe ser un sustituto, no un sustituto, un complemento claro a GA4, ¿vale? Primero, Plausible. Plausible es la más minimalista, como he puesto ahí, ¿vale? Es la que es, para mí, primero, 100% cookieless, de verdad, no como GA4. Y para mí, de las tres, es la que más me gusta. De hecho, la demo que os voy a hacer ahora va a ser un poco de Plausible porque es la que estamos utilizando en FI para la mayoría de nuestros clientes como complemento a GA4, ¿vale? Luego está Piwik Pro. Piwik Pro es una muy buena herramienta, pero es verdad que es una herramienta que yo creo que está muy pensada para grandes empresas. ¿Por qué? Porque también está muy centrada en todo lo que tiene que ver con compliance, con governance a nivel muy avanzado. Es una buena herramienta, pero no creo que sea una herramienta para la mayoría, ¿vale? Y luego está Matomo, que yo creo que será de todas las que más tiempo lleva en el mercado, que está bien, pero que al final es bastante parecida a Google Analytics, porque se basaron mucho en ello. La única diferencia es que es open source, que te la puedes instalar en tu propio hosting si quieres y así tienes un mayor control de los datos. Pero desde luego, para mí, la mejor es Plausible. Y si queréis, voy a ver si ahora puedo compartir pantalla. A ver. Para compartir. No esto. Sino, sí, ahí está. ¿Vale? ¿Veis mi pantalla, no? Esther, ¿me podéis confirmar? ¿Se ve? Sí, vale, por ahí veo que se ve. Sí, se ve. Vale. Esta es la interfaz de Plausible. Para los que decís que echabais de menos GA3 o Universal Analytics, veréis que a mí me recuerda bastante en el sentido de que, bueno, es una interfaz súper sencilla, pero no por eso deja de tener potencia. O sea, para mí, como CEO de una empresa, que tengo que mirar la analítica de mi empresa, de hecho, esto es el tráfico de nuestra agencia, ¿vale? De agencia FI, ¿vale? Voy a ponerlo por semana, por ejemplo. Ya os diré un poquito, ¿vale? Como veis, hemos tenido ahí una caída importante en los últimos meses. No sé si podéis intuir a qué se debe, luego lo explico si no. Pero bueno, yo como CEO de mi empresa miro mucho la analítica, pero también como al final CEO de una empresa que es una agencia que tiene clientes, entro a la analítica de los clientes. Y a mí me da un montón de información que GA4 no me da a día de hoy. O que si me la da, tengo que dedicarle un tiempo brutal a buscar el informe. Mira, para que os fijéis, bueno, primero te da el típico gráfico de, bueno, al final los que son los principales KPIs que todos queremos mirar, ¿no? Visitantes únicos, visitas, total de páginas, visitas por vista, ¿vale? Y lo puedes cambiar muy fácilmente. Luego, cambiar. Mira, una cosa tan sencilla, a mí me volvió loco cuando salió GA4. Simplemente para cambiar el rango temporal y si lo querías ver por meses o semanas, yo no sabía cómo hacerlo. Y de verdad que yo vengo del mundo del software, que tengo experiencia usando y creando software. No fui capaz de hacerlo y desistí. Y aquí es tan sencillo como tú quieres ver pues de los últimos 90 días y lo quieres ver por semanas o por meses o lo que sea, pues por días o por semanas. Muy sencillo, muy intuitivo, una interfaz de verdad
para analizar datos, no para montarte tú el informe a medida. Luego, imagínate, voy a volver a los últimos, al year to date, ¿vale? Por semanas. Canales, de nuevo, pues mira, canales. Quiero ver solo el tráfico SEO. Bueno, pues aquí veis el problema que hemos tenido, lo decimos así abiertamente, nos desnudamos totalmente. No es un problema que hayamos tenido solo nosotros. Como creo que sabéis, el tráfico SEO lleva semanas cayendo, meses cayendo por diferentes circunstancias, una de ellas por la llegada de las IAs y sobre todo por la llegada de las overview, lo que se llama el zero click marketing, que a lo mejor es otra de las próximas masterclass que vamos a hacer, que creo que es súper interesante. Afortunadamente, pusimos, por aquí más o menos, pusimos en marcha una serie de acciones que han empezado a dar fruto en julio y como veis estamos recuperando. Y yo espero que esto acabe el año como empezó, pero hemos tenido que hacer un esfuerzo de SEO importante para nosotros mismos, ¿vale? Pero fijaros cómo además, bueno, pues te da funnels, te da métricas de conversión, pero todo de manera muy sencilla, muy sencilla. Y configurarlo es súper sencillo. Mirad, voy a ir al setting para lo que veáis un momentito. Básicamente, bueno, esto es lo típico de usuarios, etcétera, pero lo único que tienes que decir son goals, es decir, metas, y funnels. Con eso es que ya lo tienes todo, porque con goals y crear un goal es tan sencillo como venir y decirle, por ejemplo, si es una página vista, pues le dices, oye, todos los que lleguen a esta página, esto es un evento. Esto es como la definición de eventos, ¿vale? Y luego los funnels los construyes añadiendo eventos a uno, o sea, pasos, cada uno de ellos es un evento. Súper sencillo, como era antes GA3 o incluso más sencillo y te da una analítica súper potente, de verdad que aquí no quiero hacer una demo de esto. Por cierto, esta masterclass no está patrocinada por Plausible ni nada parecido, no tenemos ningún contacto con ellos, más que somos clientes y les pagamos todos los meses, pero no tenemos ningún contacto comercial, simplemente lo presento porque para mí es la herramienta que de verdad nos está sirviendo para intentar entender lo que GA4 no nos deja entender. ¿Vale? Vale, José, pero vuelvo a la pregunta de Fernando. Venga, Fernando, pues sí, que me insistía. Él lo que nos preguntaba muy directamente, entonces, ¿hay solución a GA4 o la solución pasa por tener una herramienta paralela? Claramente para mí pasa por tener una herramienta paralela. No hay solución para GA4 a día de hoy. Vale, pues ahí tienes la respuesta, Fernando. Siento no dar mejores noticias, por eso os he enseñado Plausible y por eso os voy a enseñar, y ya con esto acabamos. Mira, yo pensaba que iba a ser una masterclass cortita y al final nos vamos a comer la hora. Yo es que me enrollo, perdonadme, pero bueno, veo también que hay preguntas, que hay interés, entonces yo encantado, ¿vale? Entonces, para no pasarnos del tiempo, eso sí, porque quiero que todo el mundo llegue a la parte final, vamos a avanzar a la parte final, ¿vale? Que es la última posible solución, que es lo que yo llamo el enfoque Data Warehouse, ¿vale? El enfoque Data Warehouse es el enfoque, como os adelantaba antes, en el que nos basamos en datos propios, ¿vale? Y esto no es sencillo, pero se puede hacer. No es sencillo, pero se puede hacer, ¿vale? Primero, os presento una herramienta que lo hace y para mí es increíble, ¿vale? Se llama Funnel. No sé cuántos conocéis. Funnel.io es la web, ¿vale? Fijaros ya cuál es su claim principal, ¿no? Better marketing data, bigger impact, ¿vale? O sea, mejores datos de marketing, mayor impacto. Es que es justo lo que venimos diciendo y el mensaje principal que he querido transmitir durante toda la masterclass, que sin buenos datos no vamos a tener buenas decisiones y por lo tanto vamos a perder impacto en el negocio o peor, el impacto va a ser negativo, ¿vale? Entonces, quería presentaros, a ver, creo que lo tengo aquí, mirad, esto es, aquí voy a poner un poco más técnico, ¿vale? Ya me perdonáis los que no sois muy técnicos, pero voy a pasarlo rápido. Esto es lo que hace Funnel. Lo que hace Funnel es que coge todas las fuentes de datos, y esto ya trasciende a lo que sería la analítica web pura y dura, porque fijaros que hay parte de analítica, o sea, por supuesto, coge el propio GA4, pero complementa con otras herramientas, social media, por supuesto, la plataforma de Paid, el CRM, fundamental, integrar tus datos del CRM o del e-commerce, toda la parte de SEO, email marketing. Bueno, las principales fuentes de datos, estos son solo unos ejemplos de las más conocidas, pero tiene cientos de fuentes de datos integradas, ¿vale? Entonces, coge esta información y la procesa, la transforma en lo que en el mundo del Big Data tradicional se llamaría una ETL, ingesta esos datos, los limpia, los procesa y los almacena en diferentes plataformas donde tú quieras. Puede mandarlos directamente a una plataforma de, pues yo qué sé, de Business Intelligence, directamente a una herramienta para analizar esos datos. Puede almacenarlos en una hoja Excel, en un Google Sheet o incluso en una
Excel de Microsoft online si la tiene. Puede almacenarlos en base de datos online, como puede ser BigQuery y otras. O sea, al final, ¿qué es lo que te da Funnel? Pues que coge toda la información de todos los eventos que pasan en tu marca y los almacena en una base de datos tuya. No tuya, bueno, puede ser tuya, puedes instalártela en tu servidor, pero creo que tiene que llegar a eso. Puede ser un BigQuery de Google o en una Google Sheet Online, para que tú montes encima de eso un Looker, otra herramienta de Business Intelligence, lo que necesites. Es una súper herramienta. Tiene un problema, ¿vale? Tiene un problemita bastante grave para la mayoría de los mortales y es el precio. Es una herramienta que, para empezar a hablar, estamos hablando de 2.000 euros al mes, ¿vale? Entonces, no es una herramienta que esté al alcance de todos, pero bueno, si trabajáis en alguna empresa con presupuesto, podéis plantearlo, ¿vale? Uy, he vuelto aquí, vale. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues en fin, lo que estamos haciendo es montar un poco nuestro propio funnel.io, ¿vale? Es verdad que nosotros tenemos pues, gente muy técnica y muy especialista, por ejemplo, Aitor, el compañero que no ha podido estar hoy aquí, y lo que estamos haciendo para nuestros clientes es, tirando de Google Tag Manager, crear un sistema de eventos de que todo lo que pase en la web lo enviamos a Google Tag Manager. Y Google Tag Manager lo envía a una base de datos de nuestros clientes. Es decir, nosotros, como agencia, en nuestro servicio de analítica, estamos montando nuestra propia analítica. Fijaros, decía alguien antes, ¿no? Era Fernando lo que preguntaba. ¿Hay solución? No hay solución para GA4, para mí no funciona, está roto. Entonces, solución sencilla, un Plausible, por lo menos, para comparar. Solución si te la puedes pagar, funnel.io. Solución si no te la puedes pagar, una agencia, no tiene por qué ser FI, obviamente, cada uno tendréis vuestras agencias, pero en FI lo hacemos, que te monte tu propia base de datos y empezar a recoger ya datos, lo que sería first party data, ¿no? Para tener tu propia base de datos cuanto antes, mejor. Porque yo lo que creo, y no me gusta ser nada agorero, mi equipo que está por aquí me conocéis al revés. Peco de ser a veces muy optimista, pero es que la verdad es que con el tema de GA4 lo veo fatal el presente y veo fatal el futuro. Entonces creo que ya llegamos tarde y lo que hay que empezar es a crear una base de datos propia de cada marca, de cada cliente para el que trabajéis, si sois el cliente por vosotros mismos, con toda la información y en base a eso ser el dueño de vuestros datos. ¿Vale? Y voy a acabar con el bonus track y bueno, luego si hacemos, aunque nos pasemos de la hora, si hay gente que se queda, pues yo encantado de quedarme respondiendo algunas preguntas o debatiendo, ¿vale? Ahí se me ha colado el slide, ese no iba ahí. Pero bueno, vamos con el bonus track, con esto acabo. Para los valientes, casi 100 personas que habéis aguantado hasta el final de la charla, gracias a todos, la verdad. ¿De qué va esto del bonus track? Siempre lo hacemos en nuestra masterclass y es, oye, vamos a daros un pequeño premio a los que habéis estado hasta aquí, ¿vale? Que es a todos los que cumpláis una serie de requisitos y para ello simplemente os pedimos que rellenéis este formulario, que lo voy a copiar, a ver, lo voy a copiar, dejadme que lo copie, ¿vale? Bueno, mientras que lo busco, os explico que lo que vamos a hacer es a las tres primeras empresas que cumplan los requisitos, vamos a regalar, porque esto es totalmente gratuito, como decía antes, una auditoría completa de analítica. O sea, todo esto que he estado contando yo aquí, lo vamos a hacer para vuestro caso. Vamos a ver cómo estáis, vamos a ver cuáles son las discrepancias, vamos a ver cómo de mal o de regular o de bien, bueno, de bien es difícil, pero de regular o de mal está funcionando GA4 en vuestro caso, ¿vale? Vamos a ver qué alternativas tenéis. Vamos a ver si podéis montar esta opción del Data Warehouse que yo decía, una analítica completa que la hará Aitor, nuestro supercrack, con mi ayuda seguramente, y nos implicaremos muchas partes del equipo, muchas personas del equipo. Y luego, además, ya digo, si sois de los que aplicáis porque tenéis las características y sois los tres primeros que llegáis, esto va a ser los tres primeros que se apunten, vamos a darle un año entero gratuito de acceso a Plausible, pagado por nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos también fomentar las buenas prácticas en el sector. No es una herramienta súper cara, ¿vale? Igual que Funnel sí, Plausible no es una herramienta muy cara, pero bueno, cuesta un dinero y queremos que se fomente porque creo que es bueno para todos. Creo que es bueno para el sector y, por lo tanto, para nosotros. Si es cliente nuestro o no, de verdad que no tiene nada que ver, que todo el mundo empiece a usar este tipo de herramientas. Entonces, me decís, queremos el enlace, dejadme que lo busque. Daniel quiere el enlace ya para inscribirse. Venga. Mientras que lo busco, no sé si, Esther, hay alguna pregunta más que quieras Sí que se nos ha compartir. quedado alguna, ¿vale? ¿Qué opinas de HubSpot como herramienta de volcado de datos a través de GA4 y si es fiable? Esta no sé si casi la puedes responder tú más que yo, Esther, pero no te voy a meter en el marrón, pero déjame que ya tengo aquí el enlace,
¿Por qué le preguntó a Esther? Porque nosotros usamos HubSpot como es nuestro CRM. En fin, es nuestro CRM. Y yo personalmente soy fan de HubSpot, ¿vale? Y no tengo nada malo que decir de HubSpot. Ahora, como herramienta analítica está limitado, porque al final no es una herramienta analítica, es un CRM, una herramienta de marketing automation, como queramos verlo, ¿vale? ¿Ha llegado el enlace? ¿Lo tenéis ahí? Sí, pruébalo, Daniel, deja los datos y dinos si todo Vale. bien. Entonces, ¿te puede dar una visión de ciertas cosas de analítica? Sí, yo la uso, pero la uso más como una analítica desde el punto de vista también de las propuestas y de los leads que entran, pero no, por ejemplo, yo no veo a HubSpot como una herramienta para que te diga la conversión por canales eligiendo modelos de atribución. No, para eso no sería la herramienta, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Por ahí veo Pero gente aquí también apuntándose. teníamos que si para Por analítica cierto, PP. perdona, no lo he dicho, que por aquello de fomentar un poquito la rapidez, el link no va a estar activo todo, o sea, vamos a dejarlo activo media horita, porque es que nos pasó en la otra masterclass, ¿vale? La otra masterclass se apuntaron al bonus track que dimos, no sé, Esther, ¿tú te acuerdas? 20, 30 personas, 20, más de Sí, por 15 lo menos seguro. casi, Claro, y más de 20, casi más de 30. 20, ¿no? Y claro, pues no podíamos dar el bonus track porque en aquel caso además era una consultoría estratégica y tuvimos que elegir de verdad a los 3 que cumplieran los criterios. Por cierto, cuando digo que cumplieran los criterios, que es, pues hombre, si sois una agencia que sois como nosotros, pues priorizamos más un cliente final porque una agencia pues ya tenéis otras herramientas, ¿vale? Ese tipo de cosas. Pero quitando eso, van a ser los primeros que lleguen, ¿vale? Los primeros que lleguen. ¿Vale? Entonces, bueno, que lo quitaré, que los que os queréis apuntar, que os apuntéis ya, que os apuntéis rapidito, porque los primeros que lleguen se lo llevan. Vale, perdona, Esther, venga, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Nada, creo que teníamos por aquí Elisa, que nos preguntaba si Plausible funcionaría para analítica app. Para apps, para apps Sí, móviles. sí, No, para no, móvil. no es la Mobile. mejor, no es la mejor herramienta para eso. La verdad es que no lo he probado porque fíjate que entre nuestros clientes no tenemos ninguno donde la aplicación móvil sea el core. Tenemos, obviamente, clientes que tienen una aplicación móvil, pero no es el core, ¿no? Pero yo creo que para eso herramientas como AppsFlyer, quiero recordar, AppsFlyer, los que trabajáis en mobile 100% seguro que lo sabéis mejor que yo. A ver si no me estoy equivocando, ¿no? AppsFlyer. Sí, AppsFlyer, lo he dicho bien. Es una herramienta mucho más enfocada en lo que serían apps mobile. Al final, con todas pueden medir todo, ¿eh? Igual que con AppsFlyer, pueden medir una web, con Plausible seguro que pueden medir una app, pero no está diseñada de manera nativa para eso. Vale, Paula nos preguntaba si ahí puedes ver las ventas que viene de cada canal. Entiendo que se refiere también a Plausible. Sí, por supuesto, sí. A ver, nosotros en lo que os he enseñado, como nuestra venta, nosotros, la analítica que os he enseñado es la analítica de agencia FI, nuestra analítica. Claro, nosotros no vendemos nada online, ¿no? Entonces nosotros hasta donde llegamos es a la generación de leads. Pero si tienes un e-commerce y vendes online, por supuesto que puedes integrarlo todo y ver todas las ventas y por canal y muy bien y muy sencillo, sí. Carlos nos pregunta que qué riesgos ves en prescindir completamente de GA4. A ver, pues, ¿por qué? Buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué no digo de prescindir totalmente? Al final, nos guste o no, sigue siendo el estándar del mercado, ¿vale? Sigue siendo el estándar del mercado. Y tiene una integración y una vinculación con Google Ads, ¿no? Que es, junto con Meta y con el permiso de TikTok, la gran plataforma publicitaria, ¿no? Entonces, si estás haciendo Google Ads, necesitas tener GA4. Ahora, si no haces Google Ads, por lo que sea, pues a lo mejor sí que podrías prescindir de GA4. Lo que pasa es que es raro alguien que no haga publicidad en Google, ¿no? Pero si no la haces, podrías plantearte prescindir de GA4 y no sería un gran problema. Siempre que tengas un Plausible o una herramienta basada en datos propios como Funnel o como las que nosotros montamos ad hoc para nuestros clientes, ¿no? Catalina nos pregunta si Plausible se puede utilizar independientemente de la tecnología que tengas en la web. Sí, por supuesto. Súper sencillo de instalar, es el típico código tag que lo metes y ya está, muy sencillo. Vale, Sí. sí. Daniel por ahí te ponía el código que le salía para que metiera el GTM específico de la herramienta y... Vale, Fernando nos hace una Daniel pregunta. decía que como estás usando Google Tag Manager, lo estoy viendo Le aquí. obliga a usar el No lo GTM. obliga, le recomienda, pero tú siempre puedes poner el código a mano, ¿eh? Hombre, si estás usando GTM, lo suyo es que pongas el tag desde GTM,
Pero imagínate que no tienes el acceso a GTM porque eso lo lleva un técnico o alguien y tú tienes acceso, imagínate, a WordPress y porque utilizas o cualquier CMS que utilices, pues puedes entrar y meter el snippet a mano, copiado y pegado, el trocito de código y te va a funcionar. Ahora, lo lógico es que si estás utilizando GTM, lo metas por GTM, claro. Ah, bueno, pues ya. Estaba por ahí Daniel, con lo cual resuelta la duda. Fernando nos hace una consulta que no es directamente, pero es lo que pregunta que por qué es más ventajoso, bueno, lo que explicabas antes, de conectar el Looker con la base de datos o con la hoja, con el Google Sheet frente a la fuente de datos directa. Sí, lo voy a explicar. Básicamente es por depurar errores, como lo que decíamos antes de, oye, a veces hay discrepancias. No es que haya discrepancias, pero según cómo traigas, según qué datos y según qué formatos, por ejemplo, las fechas suelen dar muchos quebraderos de cabeza porque puede haber muchos formatos de la fecha. Un número es un número y, bueno, puede tener la coma, el punto, pero las fechas hay decenas o cientos de formatos de fecha. Pueden dar muchos quebraderos de cabeza y a veces ves los datos y no te cuadra. Y si tú lo que has hecho es una importación directamente nativa, o sea, desde Looker a Google Analytics, pero tú no puedes ver esos datos, aunque bueno, Looker ya metió un visualizador de datos, pero no es igual que tenerlos en una Excel tuya, donde tienes toda la potencia, vamos a decirlo así, de Excel en cuanto a filtrado, búsqueda, no sé qué, no sé cuántos, y tú puedes depurar tus datos de manera mucho más sencilla, por no hablar de que si tienes que modificar algo a mano porque ha habido un error, lo puedes cambiar. Mientras si la conexión es punto a punto entre Looker y Google Ads o Google Analytics, esa parte te la pierdes. No tienes una Excel donde tú puedas ir a entrar y bichear un poquito, incluso modificar si tienes que modificar algo, ¿no? Vale, pues también resuelto. Y bueno, también interesante, Javier apunta, nos habla del tema del consentimiento, ¿vale? Que qué importancia le das a la actualización de la ley de cookies y la necesidad de dar consentimiento respecto a la discrepancia esa de datos de GA4 y GA3. Eso daría para otra masterclass, pero buenísima pregunta también. Pero eso es un tema complicado. O sea, si la pregunta es ¿qué importancia le doy? A ver, el Consent Mode 2, el consentimiento en general, todo lo que implica ese mundo, tanto las regulaciones, LOPD, GDPR, la de California y todas estas, junto con el Consent Mode de Google, han sido otro de los elementos de esa tormenta perfecta en lo que yo hablaba antes. Cuando yo decía que GA4 no tiene toda la culpa de lo que está pasando, justo estaba pensando en esto, en el Consent Mode y este tipo de cosas. Ahí hemos perdido muchos datos, muchos datos. Entonces, hay formas de hacerlo bien y hay formas de hacerlo regular. Una posible solución, a ver, no es una solución como tal, pero ayuda mucho pasar de una medición no basada en cookies a una medición basada en cookies, perdón, a una medición server to server. Eso todos los grandes proyectos que estamos haciendo en los últimos meses en la caja company, iba a decir. En fin, todavía yo mismo a veces no me acostumbro a que hace 2 meses nos hemos cambiado de nombre, ¿no? Entonces, medición de server to hecho, server. en el formulario, que nadie se extrañe, porque aparece el nombre todavía antiguo, es que nos está dando ¿sí? como penita la transición, con lo cual... No me había dado cuenta, no me había dado cuenta. Vale. Entonces, una de las posibles soluciones es pasar a medición server to server. Ahora bien, esto lo que te hace es que aquellos que digan que no quieren que almacenes tus cookies, sí que lo puedes librar, pero si no te están dando el consentimiento para que utilices sus datos a efectos de analítica, aunque lo hagas server to server, tampoco los puedes utilizar. Dicho esto, yo sé de empresas que esto se lo están saltando y no somos nosotros, ¿vale? Y estuvimos tentados porque dices, bueno, pues si yo tengo mi servidor, es una cuestión de cuánto de legal quieres ser. Entonces nosotros que somos una empresa, pues oye, que no queremos arriesgar y no queremos tal, pues no lo hacemos. Ahora, me consta que hay empresas, tiene algún podcast, incluso alguna empresa lo ha dicho abiertamente, se escucha pocas veces que han dicho, mira, nosotros lo metemos todo en el server, aunque el consent mode nos hayan dicho que no, y yo tengo los datos y yo los analizo. Bueno, no estarías cumpliendo la ley. Si luego te cae una multa, pues tendrás que asumirla. Yo creo que lo correcto es, si te dicen que no a la analítica, pues aunque tengas una medición server to server, no almacenar esos datos, pero por lo menos sí que recoges una parte que si tu solución de analítica está totalmente basada en cookies, y aunque, como decía antes, aunque Google no ha eliminado todavía, no sé si lo hará alguna vez ya, el 100% de las cookies de terceros, como dijo que iba a hacer en Chrome, sí que ha eliminado una parte y está claro que se han perdido muchas cookies en los últimos meses. Pero desde luego, server to server es el camino, claramente. Flor nos pone por ahí la multa de... ¿Qué? La multa de Chain en Francia este mes de septiembre ha sido de 150 millones. Ostras, no estaba al tanto de esto.
Sí, 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 sí. Fíjate. Daniel nos pregunta si es compatible con Cookie Eyes, que entiendo que sí. Sí, con todo. Sí, 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 sí. Con Cookiebot, con los habituales, sí, sí. Con cualquiera, sí, con Cookie. Oye, he puesto bien el código porque he visto que habéis dicho que hay gente que se estaba ya apuntando al bonus track, pero no veo que estén llegando datos. Bueno, porque a lo mejor tenéis que rellenarlo y estáis esperando al final, ¿no? Vale, pues No, vamos a pero ir. ya la han completado, ¿eh? ¿Sí? Pues yo no me veo, no me llegan. ¿Ves? El problema de los datos. A ver. ¿Ves? Daniel ya lo ha rellenado, Paula también. Sí. Yo lo completé. Es que por eso te digo que no sé si el enlace que has puesto del FOD. A ver. Es que te aparece el antiguo, ¿ves lo que pone Daniel? Que pone el del funnel ha muerto. Ah, que he copiado el que no es. Has copiado el otro, entonces te habrás entrado en el Claro, otro joder, formulario, fallo ¿no? mío, perdóname. A mí ya me extrañaba porque cuando ha dicho la caja company, en el nuevo, yo luego había puesto de fee y lo había Ah, revisado pues todo. has pasado, Eh, entonces has puesto el antiguo. Entonces he puesto el antiguo. Bueno, no pasa nada, lo podemos, porque las preguntas son las mismas. Luego lo cogemos del Sí, otro sí, y de y hecho ellos lo han no pasa completado nada. como lo mismo, aunque el bonus No varíe, pasa pero los nada. datos, pero sí tienes los datos, que es lo importante. Sí, 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 no pasa nada, no pasa nada. Seguid Vale, con ese pues ya está. que os he puesto ahí, luego si hace falta, pues a lo Nada, mejor lo reenviamos, pero ya está. Vale, pues no sé, ¿qué más, Esther? ¿Se nos queda algo o damos por cerrada la creo que lo sesión? hemos resuelto todo, a pesar de que todavía tenemos aquí muchos asistentes que se ven que están con ganas, pero Miguel Bueno, a decía que ver. rellenan cualquier cosa. Sí. A ver, Masterclass Funnel, voy a ver si entro aquí. Claro, claro, aquí sí que veremos. Dame un momentillo, a ver que valide que todo está funcionando bien desde hoy. ¡Ostras! Bueno, hay interés, ¿eh? Pues para los que estéis aquí, pues deciros que llevamos ya unas 36 personas apuntadas al bonus track. Bueno, oye, es un placer, la verdad. Se agradece un montón el interés que habéis despertado. Ojalá pudiéramos hacerlo con los 36. No va a ser posible, podremos hacerlo con 3 o 4. Pero oye, que es un placer y sobre todo es un placer teneros aquí y genial que esto os haya podido aportar cositas. Nada, y muchas gracias a vosotros por el interés y creo que el tema ha gustado, ha interesado y ya pronto os decimos la próxima temática para que la tengáis también en agenda. Muy bien, gracias a todos. Hasta Un luego. placer. Adiós. Chao, chao.